Bien, jóvenes, vamos a ir por otro tema nuevo. Este es el tema de Estados Unidos en el siglo XIX. Y lo mismo que el de Japón, componen ese tema de las potencias no europeas, ¿no? Hemos visto el colonialismo, hemos visto el imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán, patatín, patatán, el imperio ruso, el imperio belga, el italiano, el español. Pues bien, ahora tenemos que ver los países, las potencias no europeas. Hemos visto Japón, y ahora nos toca los Estados Unidos en el siglo XIX, para dejarlo todo preparado ya para entrar en el siglo XX, pues en el tema siguiente. Pues bien, vamos a ello. Es un tema muy chulo, en mi opinión, y es uno de mis favoritos. Pero bueno, vosotros mismos. A ver, la última vez que hablamos de los Estados Unidos, nos habíamos quedado en las 13 colonias que estaban aquí, que había aparecido en el año como país, como los Estados Unidos, en 1776. ¿Eh? Y solamente ocupaban hasta los montes Apalaches, entre los montes Apalaches y el océano Atlántico. Pero es que nosotros estamos ahora hablando de 1850, más o menos. Entonces, ¿qué ha pasado con los Estados Unidos en esos 80 o 80 y pico años que estamos hablando? Pues los Estados Unidos han crecido y han pasado los montes Apalaches, los pobres indios iroqueses y esas cosas, a olvidarlo, y se ha extendido por todo lo que es la cuenca del enorme río Mississippi y su afluente el Missouri. Entonces, ha ocupado todo lo que es la cuenca del Mississippi. Ha llegado aproximadamente a este escalón que hay aquí. Porque aquí esto que está verde significa que está más bajito. Y esto que está más marrón significa que está más alto. ¿Por qué? Porque aquí empiezan las grandes llanuras. Todo esto son las grandes llanuras o las grandes praderas. O sea, por los Estados Unidos llegaban aproximadamente hasta este borde, más o menos. Un poquito más allá, un poquito más acá. Esto era territorio indio, no te digo nada, las montañas rocosas, la gran cuenca y demás. Ciertamente aquí ya estaba California, pero esos eran unos territorios que estaban lejísimos. Pues bien, los Estados Unidos habían llegado, ocupado todo el valle del río Mississippi, el Missouri, y bueno, y el Ohio y todas esas cosas, y estaban en el borde de las grandes praderas. Solamente había un estado que ya se había metido en las grandes praderas, que era Texas, o Texas, como dicen los americanos, que estaba aquí. Este estado ya pertenecía a la Unión, pertenecía a los Estados Unidos, y este estaba ya en el lado, digamos que aquí empieza el oeste. ¿Eh? Aquí empieza el oeste de Estados Unidos. Cuando dice esto es una película del oeste, pues es de aquí para allá. Bien, entonces lo vemos aquí. Entonces vemos cómo ha crecido. Antes nada más que estaban las 13 colonias aquí. Olvidar todas estas cosas porque esta imagen es de la guerra, ya lo veremos. Estaban las 13 colonias, que seguía Carolina, que si Virginia, que si Pensilvania, tal. Pero ya hay muchísimos estados nuevos. Ahora también eso de Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, Louisiana, Texas, Texas aquí. Y eso. Y luego todo esto, que no son estados todavía. Kansas está apareciendo en este momento. Esto faltarán todavía más. Y todo esto es territorio. ¿Veis que no pone estado, pone territorio? Y aquí lo que había básicamente es territorio indio. Vamos, y aquí también. Aquí está esto es plena comanchería, pero bueno, es una larga historia. Entonces vemos que Estados Unidos ha crecido mucho. Ten en cuenta que Estados Unidos era un país moderno desde que apareció. Básicamente no tiene aristocracia. Es una república, tiene una burguesía muy fuerte y además tenía ese carácter federal. Acordáis que cada estado es soberano, acordáis de lo de federal, y presidencialista. Como cada estado es soberano para hacer lo que les dé la gana, necesitan un presidente aquí en Washington, en la capital, que mande y que dé caña, porque si no, no, pues presidencialista no significa que tenga presidente. Presidencialista significa que el presidente, es decir, el poder ejecutivo, tiene mucho poder. Tiene especialmente mucho poder. Bien, vamos a ello. Pues entonces aquí tenemos los Estados Unidos, digamos, a mediados del siglo XIX. Y más allá, pues territorio indio, ¿vale? Y búfalos y las praderas y todas esas cosas. Pero es que cualquiera que hubiera viajado a los Estados Unidos a mitad del siglo XIX se habría llevado un contraste muy grande entre los Estados Unidos del norte y los Estados Unidos del sur. Eran muy distintos. Como había evolucionado el norte y como había evolucionado el sur. Todos eran los Estados Unidos, ¿eh? Todos eran los Estados Unidos, pero eran diferentes. Y vamos a verlo, vamos a empezar hablando de los del norte, que son estos que están aquí de verde. El estado de Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan, que acaba de eso, Wisconsin, Illinois y todas esas cosas.
Hay grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí está Chicago o Pittsburgh, que está por aquí. A estos del norte, por cierto, le llaman yanquis. Por favor, no llaméis nunca yanqui a un tío del sur, que no lo son. Los yanquis son los americanos del norte. ¿Por qué se caracterizaban estos estados del norte? Pues por tener una burguesía tremenda, una burguesía muy fuerte, con un desarrollo de la revolución industrial, que está ahí, con unas ciudades que están creciendo enormemente. Esta es Chicago, esto no es el mar, este es el lago Michigan. Chicago está aquí. Esto es Chicago y tienen unas industrias, una metalurgia, una industria textil increíble y sobre todo la industria del metal es formidable ahí en Pittsburgh, en Chicago, en esas grandes ciudades industriales del norte. Pero también hay grandes ciudades portuarias, esto sí que es el mar, como esta que estáis viendo aquí, que es Nueva York. Esta es Nueva York en aquella época, ya está el puente de Brooklyn, ¿no? Y esta es la ciudad de Nueva York, que ya es una ciudad enorme y, como veis, es una gran potencia naval, Estados Unidos. Este es el primer barco de vapor de la Marina de los Estados Unidos. Y los barcos de Estados Unidos están en todos los mares. O sea, está la Old Glory, como le llaman a la bandera americana. Las pueden ver ustedes en barcos. En cualquier mar del mundo van a encontrar ustedes barcos americanos. O sea, el poder naval de los Estados Unidos está siendo tremendo. Además, hay algo muy importante. A estos puertos, sobre todo al puerto de Nueva York, están llegando todos los días miles y miles de emigrantes que vienen de inmigrantes, en este caso, que vienen de Europa. Están llegando por miles irlandeses, alemanes, escandinavos e italianos. Están llegando por miles. O sea, cada día al puerto de Nueva York llegan 1, 2, 3 barcos con 1.000, 2.000, 3.000 inmigrantes dispuestos a ser estadounidenses, dispuestos a ser de los Estados Unidos. Como Estados Unidos está creciendo y todavía tienen que crecer tanto, ten en cuenta que Estados Unidos va por la mitad. Una cosa, mirarlo aquí, ¿eh? Está hasta aquí, ¿eh? Todo el mundo sabe que el plan de los Estados Unidos es de costa a costa. Entonces le queda mucho que crecer y para crecer todo esto necesita mucha gente. Y eso es lo que están llegando aquí al puerto de Nueva York, gente. Este es Nueva York, este es Boston. Pues gente. Este es el norte, muy burgués, una burguesía muy fuerte, muy industrializado, con una gran marina y con minas, con ferrocarriles, con muchas fábricas, con mucha tecnología y llegando continuamente gente al puerto de Nueva York. El sur, por el contrario, si el norte es industrial, el sur es agrícola. Cuidado, los niños dicen, si el norte es rico, el sur es pobre. No, el sur no es pobre, es una agricultura moderna. Cuidado, es una agricultura muy potente. Probablemente la agricultura más potente del mundo estaba en el sur de los Estados Unidos. Cuidado, no desprecien ustedes el poder económico del sur. Pasa que era una potencia básicamente agrícola. Vamos a verlo. La geografía del sur se articula en torno al río Mississippi. Este es el río Mississippi, aquí está San Luis, aquí está Nueva Orleans. Pero también, cuidado, también está toda esta parte de aquí, que esto es Georgia y demás. El río Mississippi es la columna vertebral del sur de los Estados Unidos. Todavía, a día de hoy, sigue siendo muy usado para transportar mercancías. ¿Veis? Las barcazas llevando containers de mercancías. En aquella época, pues en la circulación, los famosos vapores de ruedas de Mississippi, pues era continua. Y era la columna vertebral, era el eje básico del sur, era el río Mississippi. ¿Dónde estaba la riqueza del sur? Pues dicho, la agricultura, pues en productos, está el cinturón del tabaco, pero sobre todo estaba The King Cotton, el rey algodón. El algodón es la base de la industria textil. O sea, la industria textil devora ingentes cantidades de algodón. Necesita, en aquella época, ten en cuenta que las telas o eran de lana o eran sobre todo de algodón. Y las que están revolucionando todo es el algodón. Del algodón en bruto y luego se pasa por una desmotadora, se arregla y se transforma en balas de algodón y da mucha riqueza. ¿Quién tenía esos campos de algodón? Pues lo tenía
Los grandes propietarios latifundistas. Latifundio significa finca grande. Fundus, campo, lati, pues grande. Pues bien, estos propietarios latifundistas que tenían enormes fincas para el cultivo del algodón, y digo enormes, eran muy ricos y vivían con mucho dinero. No eran una aristocracia, porque en Estados Unidos no hay, es una república, pero era lo más parecido que pueda haber a una aristocracia. Evidentemente, como siempre Pablo, se tiene que ir por las películas. Y mi imagen del sur de los Estados Unidos, yo me he criado con mi imagen marcada del sur de los Estados Unidos, esta película, Lo que el viento se llevó. Y esta novela, es un novelón, Lo que el viento se llevó. Y esto ha marcado mi forma de ver el sur de los Estados Unidos, que evidentemente está idealizado, totalmente idealizado, porque este viejo profesor ya no tiene edad para cambiar. Os recomiendo encarecidamente que veáis. La película es larga, que te caga, vuestros padres seguro que la han visto. Esta película es muy famosa. Está Cary Gable y esta que hace de Red Butler, y esta chica que hacía de Scarlett O'Hara era Vivien Leigh. Era muy complicado porque el papel de Vivien Leigh empieza siendo una chavalita de 17 años y termina siendo una señora, como la novela es larga y la película también, una señora de 40. Entonces tenían que encontrar una actriz que pudiera hacer los dos papeles, de chica joven y de mujer ya hecha y derecha, sin quedar chocante. Y la verdad que Vivien Leigh clavó el papel. Es de las primeras películas en color. Por cierto, para que veáis la riqueza de esta gente, este vestido que lleva aquí Scarlett O'Hara, que es el personaje que hace Vivien Leigh, este vestido es como Scarlett O'Hara viste para estar por su casa, así por el campo. O sea, esta gente tiene pasta, pero pasta por un tubo. Viven como Dios, tienen unas fincas enormes y ganan muchísimo dinero con el cultivo del algodón. Y claro, como son grandes propietarios agrícolas, tampoco tienen que trabajar mucho. Entonces los tíos están todo el día de fiesta, hora de cacería, me preocupo un poquito de mi finca, pero vamos, que viven los tíos como Dios y dan unos bailes y tienen unas casas, como esta escalera no la tengo yo en mi casa. Ya os digo yo que no la tengo. Este es el famoso baile de los 12 robles, esta es Vivien Leigh y esta es Melania, esta es Olivia de Havilland, ¿no? Sí. Y este es Red Butler, este es Carl Gable, ya lo veremos. ¿De dónde viene la riqueza de esta gente? Del algodón. Del cultivo de campos y campos de algodón. Os digo que el algodón es muy necesario para la revolución industrial, sobre todo para la industria textil, es decir, fabricar telas. Veis una cosa, es una agricultura moderna, aquí veis los ferrocarriles. No es un país atrasado, en absoluto. ¿Quién cultiva ese algodón? Pues evidentemente os puedo asegurar que estas dos no. Ni el pollo que está detrás tampoco. ¿Vosotros veis que estos tíos tienen pinta de coger una zoleta y ponerse ahí a plantar algodón? No, padre. ¿Quién cultivaba el algodón? Los esclavos negros. De esclavos negros. El tráfico de esclavos ya estaba prohibido. O sea, ya no se traían esclavos de África. Pero es verdad que estos son los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes de los esclavos que vinieron de África. Y son, pues, pobres, son paupérrimos y sobre todo son esclavos. Es decir, son una propiedad. Son una propiedad como el que tiene un perro. Como el que tiene un perro. Los puedes comprar, los puedes vender. El mayor temor de un esclavo es que a ti te falte dinero y llegues un día y digas, esta niña, me la llevo. Y vas y la vende y digo, oiga, que yo soy su madre, usted que te quitó tu hija para venderla y eso es lo que hay. O sea, es algo terrorífico la esclavitud. Evidentemente esta gente no tenía formación ninguna, no es que no tuvieran formación académica y que fueran analfabetos, es que están aculturados, porque la cultura que tenían en África la han perdido y no han recibido ninguna cultura nueva a cambio. Y encima es que esta gente son hijos de esclavos, nietos de esclavos y bisnietos de esclavos. No han tomado una decisión en su vida. O sea, la decisión la han tomado sus amos blancos por ellos, que le dicen dónde tienen que trabajar, qué tienen que hacer, con qué tienen que ir. Entonces, esas son personas que no están nunca han sido asumidos que tienen que dirigir sus propias vidas. Y eso es otra de las grandes lacras de la esclavitud. Oye, hay esclavos domésticos que vivían muy bien. Los esclavos domésticos son los que trabajan en las casas. Y aquí depende de cómo sean tus amos. Si tus amos, oye, ¿ustedes cómo tratan a su perro? Hay gente que trata a su perro a patadas y hay gente que trata a su perro maravillosamente bien.
Pues lamento poner la comparación, pero es que es lo mismo. Había amos que trataban a sus negros de una forma criminal, pero criminal, y otros pues los trataban con cariño. El personaje de Mami, en el que por cierto a esta mujer le dieron en Oscar por el papel, pues es la única, es una mujer a la que todos le tienen cariño. Es la única que se atreve a llevar a la contraria a Scarlett O'Hara. Por cierto, cuando le dieron el Oscar a esta mujer, en 1939, 36, 38, no me acuerdo el año exacto de la película, no pudo ir a recoger el Oscar porque era negra. Y no estamos hablando de los Estados Unidos del siglo XIX, estamos hablando de los Estados Unidos del siglo XX. Estoy hablando de la película, no de la historia de los Estados Unidos, de la película. A esta actriz, que fue la primera mujer negra que le dieron un Oscar, no pudo ir a recoger el Oscar porque era negra. Claro, los esclavos domésticos viven aceptablemente bien, tienen un trabajo más eso. Los esclavos del campo viven en una miseria absoluta. Un trabajo terrible, mirad las casuchas de mierda donde viven, con una miseria y sin ninguna esperanza de nada. Es que no, es que son esclavos, es que son una propiedad, es que son una propiedad. O sea, una lacra terrible la que tiene el sur de los Estados Unidos en aquella época. Entonces, la riqueza de esta gente, pues se basa en tener miles de esclavos, en tener miles de esclavos. La cosa empezó a cambiar poco a poco. Hay un libro que influye mucho, que es La cabaña del tío Tom, que escribió Harriet Beecher Stowe, que habla de esto y empieza a cambiar esta forma de ver la esclavitud. Y por eso, a mediados del siglo XIX, había salido un movimiento a favor de prohibir la esclavitud, de quitar la esclavitud. Quitar se dice abolir, y por eso se le llama abolicionismo. ¿Qué es lo que quiere abolir un abolicionista? Pues un abolicionista quiere abolir esto, quiere abolir la esclavitud, que no sea normal, vamos, que las personas sean propiedades y te puedan comprar y te puedan vender y te puedan azotar. Oye, te podían coger y si te escapabas, una cosa, si te escapabas te perseguían con los perros y te mataban, te mataban, te azotaban, vamos, horroroso, horroroso. Bien, esas eran las condiciones del sur, pero hemos dicho que el sur tiene su principal riqueza en The King Cotton, el rey algodón, el algodón. ¿Y qué hacía el sur con el algodón? Porque os digo que el algodón es la materia prima de la industria textil, de la industria que hace telas. Pero en el sur no había fábricas. Bueno, sí había fábricas, pero no grandes fábricas como en el norte. Entonces, ¿qué hacían los potentados, esta gente rica del sur, con sus grandes campos de algodón y su gran producción de algodón? ¿Qué hacían con ellas? Pues lo guardaban en estas balas, estos son balas de algodón, lo metían en barcos y lo mandaban desde el puerto, pues desde el puerto de Nueva Orleans o desde el puerto de ¿cómo se llama este? De Galveston, no, ¿cómo se llama este puerto? Mira, el que sea. Desde estos grandes puertos como Pablo, qué pena la memoria, ¿eh? Bueno, desde los grandes puertos no, yo me tendré que acordar. De los grandes puertos cogían el algodón y lo vendían en bruto, es decir, así. Así. ¿Entendéis que lo que es una mercancía en bruto? Esto es algodón en bruto. Tú lo abres y está lleno de algodón, pero esto no es tela. O sea, para transformar esto en algo que sirva hay que llevarlo a una fábrica. Y lo que es materia prima, o sea, materia prima en bruto, esto, se transforma en materia elaborada, es decir, telas. Telas que es lo que la gente compra. La gente compra telas para hacerse una camisa. No, tú para comprarte una camisa, esto no te sirve para nada. Lo que yo quiero es tela. Pues los del sur le vendían el algodón en bruto a los británicos que estaban por aquí. Y claro, cuando el barco salía desde Charleston, uf, el barco salía desde Charleston para Inglaterra y llevaba el algodón en bruto. Cuando volvía, pues llevaba todo tipo de productos de las fábricas de Inglaterra, porque Inglaterra sí que es muy industrializada. Y ahí producen de todo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una cubertería de plata? Te la vendemos, los ingleses. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un piano? Te lo hacemos. ¿Qué necesitas? ¿Una máquina de vapor para una desmotadora de algodón? Te la pongo. ¿Necesitas lo que sea, ropa, telas, lo que quieras? Entonces, los barcos iban cargados de algodón en bruto y traían productos de calidad. Y esta gente vivía como Dios porque tenían mucho algodón. Los ingleses necesitaban, la industria británica necesita algodón a punta pala y estos pues son riquísimos. Y estos pues son riquísimos.
¿Y qué opinan sus vecinos del norte de esto? Porque aquí está la madre del cordero, del algodón. Vamos a ver. Es una locura vender una materia prima así. A ver, tú entiendes que de esta bala de algodón, pongamos que esta bala de algodón vale 10 euros. ¿Me seguís? Con esta bala de algodón se pueden hacer 1000 camisas de algodón. Esas 1000 camisas valen 100.000 euros. 100.000, no, 10.000 euros. Entonces la bala de algodón vale 10 euros. Pero si lo vendes en camisa vale 1000 euros. ¿Entendéis que es una locura vender el algodón en bruto, no? O sea, lo que tú tienes que hacer si tienes algodón es que tienes que montar una fábrica, transformar el algodón, haz los hilos, luego el hilo lo haces tela y luego vendes ropa o tela. Y eso es lo que da dinero. Ahí está la gracia. No en vender el algodón en bruto. Vender el algodón en bruto es una locura, es una tontería. Estás desperdiciando riqueza. Estás haciendo rico a los ingleses, por supuesto. Y una cosa, pero es que ellos decían que más da si yo ya soy rico. O sea, al tío que vive en esta casa y tiene este jardín, este tío, Ashley, que se llama el personaje, y aquí está Melania y Ashley, a este tío que vive aquí en este caseplón con este jardín, gana millones. Sí, es que vende el algodón en bruto. ¿Y qué más me das? Pero es que gano millones. Es que si lo vendiera ya hecho tela, pero si qué más me da a mí, si yo estoy como Dios, vivo como Dios. Entonces, volvemos a la película. Los del sur están muy contentos con su relación con Gran Bretaña y punto. ¿Qué opinan los del norte? No, los del norte opinan que esto es una tontería, tontería. ¿Qué es lo que tienen que hacer los del sur? Pues mira, un ferrocarril así para arriba. Y entonces coges el algodón. Y en vez de a los ingleses que lo zurzan. El algodón en bruto me lo vende, lo metes en un tren y me lo llevas, pues yo qué sé, a Nueva York, o a Chicago, o a Pittsburgh, o a donde te dé la gana, a Pensilvania, a Boston. Y aquí tengo yo un montón de fábricas y ese algodón lo hacemos tela. Y ganamos una pasta porque vendemos tela a partir de ahora. Y los ingleses que lo zurzan. Los ingleses que lo zurzan. Porque nosotros somos americanos, ¿no? Lo lógico es que los hermanos de Illinois se enriquezcan con el algodón de Mississippi, ¿no? Que los hermanos de Alabama hagan ricos a los hermanos de Ohio. No, no a los ingleses. ¿Verdad? Hermanos americanos. Eso es lo que decían los yanquis, los del norte, los burgueses yanquis. ¿Qué respondieron los grandes terratenientes del sur? Y un cuento quemado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy a gustísimos así. O sea, a ver, yo lo entiendo, si yo soy este tío, volvamos, yo soy este tío, ¿no? Y vivo como Dios. Y le vendo el algodón a los americanos y a los ingleses y me va todo estupendamente. Y los ingleses me pagan el algodón. Y con el dinero, con los barcos de vuelta, pues vienen las telas para hacerme yo esta chaqueta tan chula que me viene tan bien. Y el vestidito este, que es una monada que está hecho con tela inglesa, y este está hecho con tela inglesa, y este está hecho con tela inglesa, y este está hecho. Y la lámpara la han hecho los ingleses, y la baranda, pues yo qué sé. Todo, hasta la pajarita las han hecho los ingleses. Vale, pero es que yo tengo pasta. Este tío dice, pero tú estás viendo la casa que tengo, que vivo como Dios, chaval. Y me importan una mierda lo que quieran los yankees. Además, prefiero hacer trato con los ingleses que están lejos. Porque prefiero hacer trato con los ingleses. Por cierto, os recuerdo una cosa, y esto es muy importante. Los Estados Unidos tienen un carácter federal. ¿Eso qué significa? Que el estado de Georgia, que está aquí, estado de Georgia, en español se pone Georgia con A, este es un mapa francés. El estado de Georgia es soberano y tiene sus propias leyes y le vende el algodón a quien le dé la gana, porque para eso somos un estado federal y lo mismo hace Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Tennessee y la otra Carolina, Virginia, la otra Virginia, Kentucky y mi abuela. Estos de aquí harán con su algodón y con sus esclavos negros lo que quieran, que para eso somos federales, ¿te acuerdas? Pues si somos federales, a los del norte que lo zurzan. Porque lo que hace Alabama con su algodón lo deciden los tíos de Alabama.
Que para eso somos federales. Eso lo pilláis, ¿no? Y entonces, claro, pues los del norte se aguantaron. ¿O no? Pues no. Pues ya os digo yo que no. ¿Qué pensaron los del norte? Uy, el algodón, sí. El algodón es verdad que es un asunto que cada estado tiene que resolver por su cuenta. Yo que soy de Chicago, no puedo decirle a un tío de Georgia dónde tiene que vender su algodón. Es verdad, Georgia es un estado soberano. Pero hay una cosa que se llaman las leyes federales. ¿Sabes cómo era? Una cosa, eso de la esclavitud, ese rollo de que si la esclavitud o el abolicionismo, todo ese rollo que está hablando, la cabaña del tío Tom, que es una... Es que me acabo de leer la cabaña del tío Tom, una novela muy chula. Esto no va... Esto de la esclavitud y el abolicionismo no va sobre los derechos fundamentales de las personas. ¿Sí? De los derechos humanos, a fin de cuentas. Oye, ¿y eso de los derechos fundamentales? ¿Eso no es un rollo federal? ¿Os acordáis lo que es una ley federal? Una ley que vale para todos los estados de la Unión, para todos. Entonces, esto de los derechos humanos y si la esclavitud sí o la esclavitud no, ¿no habría que discutirla en el Congreso de Washington, en la capital? Y entonces de pronto los del norte empezaron a presionar a los del sur con el abolicionismo. Dice Pablo, es que los del norte, claro, pues no querían esclavos. A ver, en el norte no hay esclavos. En el norte no hay población negra casi. Habríamos que ver las condiciones de vida de los tíos de las fábricas de Michigan o de los mineros de carbón de Illinois. Cuidado, que son tan pobres como los esclavos negros. Cuidado, pero son blancos y no son esclavos. Hombre, y siempre se pueden ir al oeste. O sea, es que es verdad. Es que por muy mala que sea la situación de un tío en una mina, en una fábrica, es una persona libre. Te puedes ir sin que te echen a una jauría de perros detrás y tíos con escopetas para cazarte, ¿eh? Un esclavo de Alabama no podía. Es verdad que muchos del norte eran abolicionistas, pero también es verdad que el abolicionismo no es más que una herramienta para obligar al sur a ceder. Dice, o me cambias con el rollo del algodón y me vendes el algodón a nosotros y nos llevamos bien, o yo voy a jorobar a base de bien con los derechos humanos, la esclavitud y sobre todo con el abolicionismo. Y esto se llevó al Congreso de los Estados Unidos. Claro. Pero es que en el Congreso de los Estados Unidos están representados todos los estados. Y mira por dónde había un empate. La balanza estaba así. Los estados esclavistas, esclavistas entendéis lo que significa, estados esclavistas que tenían esclavos. Y los estados abolicionistas estaban empatados. Mira por dónde. Por eso cuando el nuevo estado era Kansas, esto no hace falta que lo sepáis. Y lo que votara Kansas iba a ser muy importante. Se armó una en Kansas de mil pares de nariz. Están empatados. Por lo cual estamos otra vez en lo mismo. No, porque como vosotros sabéis, Estados Unidos es una república presidencialista. Y hay elecciones a presidente en el año 1860. Y aquí empieza la madre del cordero. Y aunque el esclavismo y el abolicionismo en los estados esté empatado, el que sea presidente, tiene mucho poder. Y entonces el presidente podrá decantar la balanza. Si hay un presidente esclavista, pues ganará el esclavismo. Pero si el presidente es abolicionista, y mira por dónde quién ganó. Ganó las elecciones Abraham Lincoln. Este nombre hay que saberlo, ¿eh? Y esta cara hay que reconocerla. El hombre es feo, pero feo como un macabeo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y mira por dónde ganó las elecciones de 1860. Pero no va a ser presidente hasta 1861. No, es un rollo. Y todo el mundo sabe que Lincoln es un abolicionista. O sea que Lincoln está claramente en contra de la esclavitud. Es decir, cuando se vuelva a votar esto en el Congreso de los Estados Unidos y vuelvan a empatar unos estados y otros, el poder del presidente, y os recuerdo que es una república presidencialista, puede hacer que el plato del abolicionismo de esta balanza pese más y gane el abolicionismo. Pero Lincoln, aunque ha ganado las elecciones en el 60, no va a ser presidente hasta marzo del 61. Eso da unos meses. Eso da unos meses. Y en esos meses, una cosa, Lincoln es un tío muy importante, está tallado en el Monte Rushmore, este de aquí es Lincoln. Y en esos meses, señores, los estados del sur cogieron la tijera y cortaron. Y si hasta aquí antes había un país que era esto, ¿verdad? Esto era territorio indio, olvidadlo.
Esto de aquí era un país, la Unión, ¿no? Los estados del sur dijeron, pues se acabó. Pues se acabó. Se rompe la Unión y se crea la secesión. Secesión viene de seccionar, de cortar, de partir en dos. Y entonces, esto de aquí arriba sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto de aquí abajo pasa a ser otro país nuevo. Una pandilla nueva. Es como si una pandilla de amigos se rompe, ¿no? Estos siguen siendo los mismos. Esto sigue siendo los Estados Unidos, capital Washington. Y esto pasa a ser un país nuevo que se va a llamar los Estados Confederados de América. ¿Y esto cuándo pasó? En 1861. Y cuando Lincoln ya ocupó la presidencia, se encontró que esto ya pues, estaba ya en marcha. ¿Veis cómo este círculo que es la Unión ha sido roto por la tijera? Y se ha producido la secesión. Y así aparecen dos países. Los Estados Confederados de América, con su presidente Jefferson Davis. Aquí tenéis la bandera. Tuvieron que cambiarla, porque esta bandera se parece mucho a lo de los Estados Unidos. Y entonces hicieron esta bandera de guerra. Esta es la bandera de guerra de la Confederación. Se le suele llamar la Confederación o los Estados Confederados de América. Dixie es un nombre que se le llama también. Este tío con la barba chivo es el presidente Jefferson Davis, su capital es Richmond. Se les suele llamar rebeldes, puesto que se han rebelado y se han ido. O confederados, o porque son de la Confederación. También se les puede llamar sudistas. También se le puede llamar sudistas. Y como son rebeldes, también se les puede llamar reps. Los reps. Rebel en inglés, reps en general. Entonces aparece un país nuevo que no existía antes. Los Estados Confederados de América. Con esta su bandera y esta su bandera de guerra. Esta bandera os sonará porque es un icono muy famoso. Y luego está el de siempre. La mitad norte, que sigue siendo, pues la mitad norte es el norte y sigue siendo el mismo país. Pues estos son los Estados Unidos, su presidente Abraham Lincoln, se le llama la Unión. Son los Estados Unidos y se le llama la Unión. Su capital, pues Washington, como toda la vida, pero a la gente que defiende a la Unión se le llama federales, porque son de los estados federales, los otros son confederados, y si son del norte, se le llama yanquis. Así que Estados Unidos se ha partido en dos. ¿Y cómo se va a solucionar esto? Pues esto se va a solucionar, pues ya lo veremos. Pero eso se va a solucionar en el vídeo número 2. Porque claro, ya llevamos, un momentito, ya llevamos 30 minutos de vídeo. Así que ya está bien. En el vídeo número 2 lo vendremos. Hasta ahora.